Hace unas semanas hablamos en un vídeo, que os lo pondré al final por si no lo habéis visto, sobre cómo se pigmentaban los canarios amarillos, porque todo el mundo sabe que los canarios rojos se pigmentan, pero los amarillos, aunque con ciertas particularidades, también se pueden pigmentar. Y dejamos, si os acordáis, un poquito en el aire el tema de los amarillos mosaicos para tratarlos más en profundidad en otro vídeo. Bueno, pues este es el vídeo. La pigmentación en los canarios amarillos mosaicos existe, pero es un tema bastante polémico y que genera cierto debate, por eso quería tratarlo mejor en un vídeo aparte para desarrollarlo un poquito más. Bueno, como primera idea sabemos dos cosas. Sabemos primero que el color amarillo no es necesario pigmentar, puesto que es un color natural, existe de forma natural en la naturaleza, existe por tanto. El rojo, en cambio, ya sabéis que no existe de la misma manera, no existe como tal. Y la segunda cosa que ya sabemos es que en los amarillos, en los mosaicos, lo que nos interesa es conseguir un amarillo nítido, un amarillo fuerte en la zona de elección, es decir, en la zona de máscara, en la zona de hombros, el obispillo, algo en el pecho, y el resto conseguir lo más blanco posible. Esto es lo que buscan básicamente todos los criadores, porque lo dice el estándar, pero sin embargo es una tarea difícil, casi una alquimia. Y entonces, aquí viene la pregunta de siempre y la pregunta importante: si el color amarillo es un color natural y los demás rasgos los podemos seleccionar nosotros mismos, ¿qué sentido tiene pigmentar los amarillos mosaicos? Y por amarillo mosaico nos referimos tanto a pájaros lipocromos, pájaros amarillo mosaico como tal, también pájaros melánicos, un ágata amarillo mosaico, un isabela, un onis amarillo mosaico, lo mismo nos da, nos referimos al color de fondo, nos da igual que haya o no melanina. Pues bien, el que pigmenta amarillo mosaico busca básicamente aumentar el tono del amarillo, que sea un amarillo intenso, muy evidente, lo que popularmente llamamos amarillo limón, bueno, incluso amarillo canario. El otro día, por ejemplo, estuve en una papelería comprando una cartulina y ponía precisamente cartulina de color amarillo canario. Pero usar la pigmentación en los amarillos también busca conseguir otra cosa oculta, otra cosa que muchos consideran un fraude, y es la base muchas veces de la polémica que se crea, y es que se pueden aumentar las zonas de color, es decir, se pueden obtener pájaros que marcan más caretas o que extienden más el color en según qué zona, algo que puede ser muy interesante para el criador y desde el punto de vista competitivo, pero que también puede ser considerado un arma de doble filo. Y ahora lo vemos. Y aquí os pongo dos ejemplos para que lo podáis entender mejor. Aquí lo que estamos viendo es una hembra amarillo mosaico de línea hembra, y en la línea hembra el estándar lo que dice claramente es que debe marcar una rayita de color amarillo tras el ojo, o bien amarillo alrededor del ojo. Un defecto muy habitual, que es el que tiene por ejemplo esta hembra, es encontrarse con hembras muy blancas, que eso está genial, que eso está muy bien, pero que no marcan amarillo en el ojo, lo cual se considera, como digo, un defecto. O que, por ejemplo, debido a esa blancura que tienen, su lipocromo, es decir, su amarillo, se encuentra más pálido, y esto se puede observar, por ejemplo, si nos fijamos ahora cuando se gire en la zona del obispillo. Como veis, muchas veces la blancura va por un lado y la intensidad de color, el amarillo en este caso, va por otro. De hecho, es más fácil que la hembra marque amarillo en el ojo y tenga un mayor tono de color si lo que tiene también es menos blancura. ¿Cuál es el buen camino en este caso, aunque sea el más difícil también? Genética, básicamente para mantener la blancura, pero a la par aportar un mayor tono de amarillo en su sitio y con intensidad. ¿Cuál es el camino más fácil? Y aquí es donde entra la pigmentación. Buscar cada vez más blancura y ese tono de color dárselo con pigmentación. No a través de la selección, o digamos a través de la selección, pero apoyado en la pigmentación. Pero claro, aquí algún avispado se habrá dado cuenta de una cosa. Dijiste que el blanco no se podía pigmentar, con lo cual si la hembra no tiene amarillo en la zona del ojo, no le vas a poder dar intensidad porque no la tiene. Vale, sí, eso es cierto, pero hay que fijarse en un detalle, y es que lo que hace precisamente ese aumento de amarillo, aunque sea poco amarillo el que tenga en la zona de alrededor del ojo, lo que hace precisamente la pigmentación es amplificarlo. Y de hecho, si queréis hacer la prueba, coged una hembra amarillo mosaico, por ejemplo, como esta que estáis viendo, una hembra que aparentemente no tiene pigmentación alrededor del ojo de amarillo, o no se le aprecia en la imagen, y pigmentarla con un pigmentante rojo. Es decir, no utilicéis un pigmentante amarillo, utilizad un pigmento rojo. Seguro que más de una acaba coloreando esa zona, aunque antes pareciera que no tenía nada. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente esto ocurre porque sí que mostraba cierta cantidad de lipocromo esa hembra en el ojo, aunque nosotros no lo pudiéramos apreciar visualmente, y lo que ha hecho el tono rojo es amplificarlo, que se note más ese color. Y ahí es lo que hace precisamente la pigmentación amarilla, realzar una zona de color que tenía, pero que tenía muy poquita cantidad. ¿Y esto que hemos dicho puede ser considerado como una estafa o un engaño? Sí, en cierto modo sí, porque si compro una hembra, que por ejemplo como la anterior que hemos visto, marca en el ojo, o que tiene un tono de amarillo fuerte, y resulta que genéticamente no es así,
pues se puede considerar en cierto modo un engaño, porque no has comprado exactamente lo que tiene el ejemplar. Y luego al mudar muchas veces nos llevamos la sorpresa. Pero vamos ahora con otro ejemplo, que estáis viendo ya en imagen. Siguiendo con la misma explicación que hemos visto, estamos viendo una hembra línea macho, que veis que tiene más pigmentación en el ojo, que es la que está subida en el palo, y luego abajo un macho línea macho, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir en este caso? Puede parecer que en muchos casos nos podemos encontrar con hembras línea macho que parece que tienen mucha careta y a lo mejor sin pigmentar no tendría tanta. Esto también puede ser considerado como algo engañoso. Otro ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí, el macho que tenemos abajo, un macho que tiene una careta, por ejemplo, correcta, ¿vale? Que puede tener una careta correcta, pero imaginemos que no excesivamente grande. Podemos aumentarla unos milímetros si se pigmenta. El aumento de la máscara es cierto que puede ser prácticamente nulo, pero con muy poquito que aumentar a la máscara, lo que podemos conseguir es que podemos pasar de una máscara normalita a una máscara espectacular, y sin embargo la genética del pájaro no es esa. Esto sí que puede ser considerado engañoso. Vale, entonces parece que todo esto de la pigmentación puede resultar como una ventaja. Sí que puede ser considerada una ventaja para el criador, pero no tanto así para el comprador. Pero ya hemos dicho que es un arma de doble filo y hay ciertos riesgos, y ahí lo estamos viendo. El primero es que nos podemos pasar de tono, es decir, en vez de conseguir un tono limón bonito, que es lo que nos interesa, nos podemos pasar a un tono dorado, que ya no es tan bonito y que penaliza. Y segundo, por ejemplo, en un macho como el que estamos viendo al fondo, si lo pigmentamos, es cierto que podemos provocar que aumente, por ejemplo, ciertas zonas que nos interesan, pero también se pueden colorear ciertas zonas que no nos interesan tanto, como por ejemplo la espalda. Antes hemos podido apreciar la espalda de este ejemplar, ¿vale? Si os fijáis en la espalda, aunque debería ser blanca, raro es el ejemplar que no tiene un cierto difuminado amarillo. Ese amarillo, como digo, con la pigmentación se puede amplificar, con lo cual podemos tener problemas y que estéticamente no resulte interesante ese pájaro. Entonces, la gran pregunta, ¿pigmentamos o no? Bueno, yo os digo lo que hago. Yo personalmente no pigmento y prefiero no pigmentar. O sea, el color que tiene el pájaro es su color y punto. Y de hecho he hecho la prueba en algún experimento con lo que he comentado en algún vídeo, que lo tendréis por ahí en un experimento que tengo sobre el uso de luteína. Hace unos años con la pigmentación, como digo, unos cuantos pájaros los pigmenté con luteína, otro lote de pájaros sin ella. ¿Y cuál fue el resultado? Pues bueno, el resultado es curioso. Primero, por un lado, los pájaros más amarillos, o sea, los pájaros con un color más fuerte, no habían sido pigmentados, lo cual nos demuestra algo que es una realidad, que la intensidad de color se puede conseguir sin pigmentar, se puede aumentar sin pigmentar, simplemente trabajando la genética. Y segunda conclusión, que eso sí es cierto también, que los pájaros de color más pálido adquirieron, eso sí, un tono de color mucho más bonito, ¿vale? Es cierto que un tono artificial, pero un tono más bonito. ¿Y qué hacen en muchos otros sitios? En muchos otros sitios pigmentan. ¿Por qué? Básicamente porque les va bien, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar con esos pájaros. A fin de cuentas, toda la cría del canario amarillo mosaico, al igual que con el rojo mosaico, se basa en lo mismo. El difícil equilibrio que existe entre la blancura y el color amarillo. O sea, todos queremos pájaros con más careta, básicamente, pero que a su vez sean más blancos. Y eso es muy difícil, y ahí está el verdadero mérito, el verdadero trabajo de genético de los grandes criadores. Es un gran debate, eso es cierto, y de hecho posiblemente haya tantos partidarios del uso de la luteína como detractores, aunque incluso pueda haber más detractores posiblemente. Y una verdad sea dicha, si al final la pigmentación se impusiera, casi todos pasaríamos por el aro y ya está. Es como si por ejemplo, un criador de canarios rojos se negara a pigmentar. Bueno, muy bien, muy épico todo, con tu moral, pero tienes que asumir que no vas a ganar nada en ningún concurso en la vida, pues eso es una realidad. O sea, con este tema creo que hay que ir un poco más allá y hay que plantearse también mucho los riesgos, no ya riesgos de salud, sino riesgos básicamente a que la selección la podamos encaminar hacia un lado que quizá no nos interese. Espero que este vídeo os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos, un saludo.